Ok, vamos a partir. Bienvenidos todas las personas que están con nosotros. El ciclo de entrevistas Voces Faro de Fundación Hipatia, con el que estamos celebrando nuestros 10 años. Hemos tenido un precioso ciclo. Entrevistamos a la abuela Marta Pico Tatanca, mexicana. Estuvimos con Patricia May, maestra espiritual chilena muy importante, con Juan Pablo Rego, ecologista, Fresia Castro, la creadora del método de activación de la glándula pineal, y cerramos hoy día el ciclo de aniversario con Siley Mora Penrose. Siley es escritor, filósofo, etnógrafo y mentor. Nació en la cordillera de Chillán, en la zona central de Chile, y sus primeros años de formación los dedicó a estudiar teología, pensando en ser sacerdote. Sin embargo, decidió retirarse del seminario y en una etapa de intensa búsqueda espiritual se volcó a hacer clases de filosofía. Inesperadamente, mientras daba una clase sobre Platón en una escuela del sur de Chile, en una conversación con un estudiante, se produjo su encuentro con la sabiduría ancestral mapuche, lo que iluminó su camino, y desde entonces investiga, atesora y restaura los antiguos significados de las joyas perdidas de nuestra tradición oral mapuche, una tarea muy relevante para nuestro país. Hace más de 2 décadas me encontré con uno de sus primeros libros en una librería en Providencia que se titula Anales de Otoño y Primavera. Y ahí descubrí la profundidad de la obra de Siley. Y desde entonces lo hemos entrevistado varias veces en la fundación. Además, tuvimos el privilegio de compartir una bellísima amistad junto a Birgit, su difunta esposa. Siley es autor más de 40 libros, casi todos sobre sabiduría mapuche, entre los que destacan Filosofía Mapuche, Nehuen, El poder de la espiritualidad mapuche, y Maguida, El llamado mapuche para sanar la tierra. Y como ya hemos hablado bastante sobre ellos en nuestras entrevistas anteriores, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en esta ocasión conversaremos sobre su último libro, Viaje al fondo de un corazón en duelo, en honor a nuestra amada Birgit y también a mi hermana Camila, que ambas vivieron procesos similares de muy alta frecuencia, belleza y conciencia en su transición hace hace solo un par de años y con una diferencia de 8 meses entre sí. Así que, Siley, bienvenido, ¿cómo estás? Qué felicidad tenerte aquí. Sí, mira, muy contento con estar aquí en este plano, en este mundo, porque es una oportunidad para renovar lo esencial, lo importante que significa ser humano y sobre todo de una manera tan grata siendo entrevistado y conversando contigo, Aleca, como lo decías. Yo pensaba de inmediato, me conociste a través de ese libro, Anales de Otoño y Primavera, y que después se transformó en palabras mágicas para reencantar la tierra. Pero me faltaba los anales del invierno, ¿no? Y ambos hemos vivido un invierno que es la profunda, el profundo despojo y desgarramiento de un tipo de vida que se va y aparece otro, ¿no? Y conversaremos sobre eso. Entonces, yo llamaría a esta conversación, ¿no? Anales de invierno. Muy bien, me parece. Anales de invierno. Pues vamos a partir, vamos a partir antes de adentrarnos en el invierno. Vamos a hablar de Chile, de nuestra preciosa tierra, nuestro lugar de anclaje. eh, y tú escribiste un libro que se titula La misión oculta de Chile hace años. ¿Cuál Sí. es para ti, cuál es para ti la esencia espiritual de Chile? ¿Cuál es la importancia de vivir y nacer en este territorio y hacer nuestros procesos de transformación en este territorio? Mira, una pregunta al hueso de inmediato.
Mira, la esencia de Chile, a mi juicio, lo da su loca geografía, ¿no? Es indesmentible, eso es impresionante. Que la vivieron profundamente aquellos rugbyistas uruguayos hace más de 40 años. Es decir, vivimos en un balcón inestable, ¿no? Chile es un balcón inestable entre la alta cordillera Nevada y el mar profundo, la fosa del Pacífico. Y eso origina constante movimiento, porque Chile es un país que está haciéndose, como todos los seres humanos, y por eso que es el mensaje que nos trae el paisaje y la geografía a nosotros, los habitantes. Se está haciendo además porque la cordillera está viva, está creciendo, hay 3.000 volcanes activos en nuestro país, quizás debe ser el país más volcánico del mundo. Y como la placa sudamericana se está metiendo, injertando por debajo, ¿no? La placa de Nazca se está injertando en la placa sudamericana, todo está en ebullición, en ebullición volcánica, y por lo tanto el mar se sale constantemente, los maremotos y los terremotos que están vinculados. En síntesis, este balcón de piedra angosto que se llama Chile, no había ninguna duda que surgiera un primer antiguo mito que revela la originalidad y la misión espiritual de Chile, ¿no? El mito de la lucha entre las dos serpientes, Caicai, Filú y Tren Tren, ¿no? Es decir, siempre la humanidad chilena, ¿no? Los seres humanos en Chile, estamos con esa disyuntiva de abandonar la costa, donde aparentemente todo es placentero, porque hay que subir, ¿no? Porque si no el mar nos va a ahogar. Y el mito dice, ¿no? El mito mapuche, dice que se repite esto cíclicamente, constantemente, que el ser humano, si no sube al tren Salvador, porque la cordillera va creciendo, se convierten en peces, se ahogan. Es decir, nosotros, y aquí viene el mensaje del mito y el mensaje de la misión de Chile, si los seres humanos de Chile no suben al su tren, es decir, no evolucionan, no crecen, van a ser involucionados. Involucionamos si nos quedamos en la parte baja de nosotros mismos, en la orilla, en la playa, ¿no? Involucionamos y nos convertimos en anfibios, en animales del agua, dice el mito, y solo pocos llegan arriba a la cumbre. Tienen que también que taparse, los que suben a taparse, ponerse un sombrero de greda, o esos sombreros, comillas, que aparecen en las imágenes de Isla de Pascua, en los Moais, porque si no el sol nos va a quemar. O sea, ahí hay otro mensaje, ¿no? Es preciso no arrebatarse tampoco, y vivir en la iluminación constante porque estamos en este plano. Bueno, grosso modo, es una pregunta, tú sabes, hay un libro de 300 páginas que todavía no lo edito por alguna razón, pero está llegando el momento, que se llama La misión oculta de Chile. Wow, qué interesante, qué Ujú. interesante. Ley. Excelente. Sí, sí, sí. Y qué interesante lo que dices de el ascenso, pero también conservar la humildad, conservar, estamos en un trabajo en comunidad, en la tierra, ¿no? Así Y, es. y ¿cómo crees que determina nuestro carácter, nuestro propósito, pertenecer a un territorio telúrico, frío, al fin del mundo? Porque, ok, una cosa es el mito mapuche del ascenso, Ujú. pero, pero hay un rol de Chile también que tú me comentaste alguna vez sobre un historiador, ¿te acuerdas, Toynbee? Así, Toynbee. Claro, él ¿Cómo, decía, cómo, cómo ves el ¿ya? propósito? Porque siento que en Chile, bueno, tenemos una mirada muy crítica de nosotros mismos. No, yo que estuve viviendo en México 3 años, veo cómo en el fondo se tiran flores permanentemente y enarbolan su cultura indígena. Y nosotros dudamos o somos muy críticos de toda nuestra belleza y de nuestra sabiduría. Entonces, porque veo mucha fuerza en Chile, de innovación en emprendimientos sociales, en Mm. conciencia ética, en muchas cosas, pero no el suficiente amor. ¿Cuál ves como el trabajo como chilenos que tenemos que hacer? Primero, mira, es aceptar lo que somos.
Y aquí viene un error enorme que cometemos los chilenos y también las instituciones, particularmente educativas, ¿no? No nos aceptamos como mestizos, ¿no? Mestizo significa mezclados. En nosotros bulle sangre, sangre nativa, sangre de este suelo, ya incluso confirmado hoy día por estudios. Hoy día es tan fácil determinar el ADN nuestro. Hay un 49 o 50%, es casi exactamente la mitad el 95% de los chilenos tenemos, según estudios del ADN, tenemos 50% sangre indígena y 50% sangre europea. Y entonces, primero, y aquí viene el gran problema chileno que no les pasa a los mexicanos en general, ni a los peruanos, ni a los brasileiros, que no nos aceptamos como mestizos, con la maravilla de ser de eso, ¿no? Que bullen fuerzas telúricas de distintos lados, pero que también muy propia de aquí, ¿no? Esa no aceptación de sí mismo, tú sabes muy bien, Aleca, que conlleva muchas cosas, ¿no? Nos sentimos inseguros, buscamos referentes afuera. Toda la historia de Chile ha sido parecerse primero a Francia, primero a Inglaterra, a Francia, a España primero, en verdad, pero España primero. Los criollos querían, ¿no es cierto? España era su referente. Luego a Estados Unidos hoy día, ¿no es cierto? A Dallas, más bien a Las Vegas y a Florida, a Miami. Pero no nos queremos parecer a nosotros mismos, ¿no? Entonces buscamos afuera, lo hemos conversado también, ya en el plano espiritual, buscamos en el Tíbet, en Egipto, o buscamos en la India, o en el Vaticano, la luz, ¿no? La luz divina. Cuando la luz divina habita en la cordillera, en el mar, habita en nosotros, habita en Chiloé, pero habita también en Catapilco, habita también en cualquier humilde rincón chileno, habita en el desierto. En fin, tenemos, mira, un menú de manifestaciones o de presencias donde lo divino se esconde, ¿no? Entonces, a mi juicio, la misión de Chile, y aquí vuelvo al tema de que analizaba o que recordaba aquel historiador que tú aludes, el año 1969, Arnold Toynbee, un gran historiador, para nada vinculado a ninguna New Age o algo así, ¿no? Le preguntó otro intelectual, un rumano, Vintila Oria, que visitó Chile a causa de esta conversación que tuvo con Toynbee. El año 1969 le preguntaba a usted, que es experto en civilizaciones, usted que es experto en la decadencia de Occidente, así como Spengler. Y Toynbee le decía, la pregunta era, a su juicio, ¿cuáles son los tres países que están destinados a ser futuro, los tres países del futuro? 1969. Chile todavía no aparecía en las noticias tan claramente, vagamente había aparecido algo de la reforma agraria en las noticias internacionales, tampoco Neruda era premio Nobel todavía, etcétera, etcétera, solo Mistral. Bueno, y le responde lo siguiente, mire, le dije, los países del futuro van a ser China, China nunca va a olvidar que ha sido un imperio. Otro país, sospecho que va a ser Canadá, por sus reservas en Alaska, sus reservas de agua dulce, etcétera, etcétera, deshabitado todavía. Y un tercer país va a ser Chile. Entonces el entrevistador, Vintila Oria, asombradísimo, que apenas había escuchado el nombre de Chile por ahí, ¿por qué menciona usted, señor Toynbee, a Chile? Y él le responde de esta manera textual. Esto está documentado en una entrevista que hizo el entrevistador en el Mercurio de Santiago el año 1984. Le responde, mire, le dice, no lo sé exactamente, pero estoy persuadido de que Chile va a formar parte de la salvación de la humanidad futura, ¿no? Un lenguaje muy impropio de Toynbee, ¿no? Porque él era muy racionalista, etcétera, ¿no? Muy riguroso en la fuente historiográfica. No lo sé, dice, pero estoy persuadido de que Chile va a formar parte de la salvación de la humanidad futura. Y le pregunta algo así un poco más, ¿y por qué dice eso usted?
Mire, y le responde ahí un poco más vagamente. Mire, porque yo, en mi percepción, yo estuve en el sur de Chile hace un par de años y me pareció que ese país tiene mucho que ofrecer, que dar, ¿no? Y no abonda más, ¿no? Mm. Ahí se pone más vago él. En fin, creo que para que eso ocurra, Aleca, obviamente tenemos que todavía vivir transformaciones, procesos, tenemos que purificarnos, ¿no? Chile tiene todavía que volver, dejar de ser adolescente, tiene que probablemente, ¿no? Sufrir más, ¿no? Sufrir probablemente, ¿no? Lo estoy diciendo responsable, en forma responsable, porque solo a veces el sufrimiento te permite valoración profunda de quién eres, ¿no? Te exige, ¿no? Ahondar, ¿no? Te exige despertar, te exige cambiar. Así es. Y en Chile han habido, a mí me sorprende la cantidad de sabiduría espiritual, de inteligencia espiritual que hay en Chile, la cantidad de, está, bueno, Claudio Naranjo, Maturana, Gastón Sublet, estás tú, Patti May, Fresia Castro, pioneros en el tema de la transformación interna y de la nueva educación para el mundo. Es muy interesante en el fondo los temas fundamentales, de principios esenciales para la transformación del mundo que hay en este país. La Lola Hoffman, en fin, toda Ujú. una cantidad de maestros y de guías y de voces faro para el futuro. Tampoco sabemos cómo se va a desarrollar, pero es como que se está trabajando quizá de manera subterránea, ¿no? Así es. Mira, y no me parece extraño que surjan estas personas aquí, porque, y aquí viene mi tesis, porque Chile tuvo ancestralmente ya su momento, si no como colectivo, al menos como personas individuales, su despertar interno, fundamentalmente en algunas voces faro de la antigüedad, ¿no? Estoy hablando de hace algunos milenios atrás, o no tanto, ¿no? Algunos centenios atrás, porque la cultura indígena, y aquí vengo a formularlo de otro modo, ¿no? El destino espiritual de Chile, a mi juicio, se arraiga en el humus de la cultura indígena, ¿no? Que se manifiesta en el lenguaje, en el caso básicamente que yo he estudiado mucho más, el Mapuzungún, pero no solo en el Mapuzungún, ¿no? Mira, por ejemplo, no quiero olvidarme, en el idioma Selknam, en el sur del mundo, ¿no? Los Selknam o los Onas, hoy día es un pueblo originario desaparecido casi, pero no ha desaparecido su idioma, los definían a los occidentales, y eso es muy interesante, una sola palabra revela toda la sabiduría que está detrás, ¿no? Mm. Cuando le preguntaban a un Selnam, el padre Gusinde, cómo nos llamamos, qué somos nosotros, ¿no? Y él dice, son Mancasen. Mancasen significa cazador de sombras, ¿no? Nosotros los occidentales y también los seres humanos, ¿no? Que estamos en este plano andamos cazando sombras, no capturamos la realidad. En el fondo estaba aludiendo al mito de Platón, mira, con esa pura palabra, que estamos Sí. metidos en una cueva y que solo creemos que las imágenes que proyecta las cosas, que viene el sol que está fuera de la cueva, y que se proyecta en el fondo como una pantalla en el fondo de la cueva, nosotros vemos sombras de los objetos que están detrás de nosotros, porque el sol está afuera, y creemos que estamos dentro del sol, ¿no? Vemos solo sombras, andamos persiguiendo sombras. Y esa sola palabra ya te revela que no solo el lenguaje indígena el lenguaje indígena mapuche contiene mucha sabiduría, pero a mí me ha tocado ahondar en las palabras mapuche antiguas, ¿no? Y ahí descubrí algo que tú hemos conversado tantas veces, descubrí muchos verbos vinculados al despertar. Y por eso Sí. me afirmo que Chile tuvo un despertar, por lo menos en forma individual, en personas muy notables, en gente que se volvió
por razones muy naturales, llamémosle así, se volvió chamanes de sí mismos, ¿no? Aquí en este país hubo mucha presencia de hombres y mujeres que se les llamaba brujos, ¿no? Brujos. Hay tantos lugares en Chile que su toponimia, ¿no? El nombre de los lugares apuntan a esto, ¿no? Y Sí, así gracias es. a que la cultura Bien, así es. presenta eso. No, no, sigue, sigue, perdón, es que me acordé de Bichuquén, que es lugar de brujas, pero hay muchos, muchos así. Muchos, Machalí, ¿no es cierto? Ujú. Donde vivía Gastón, ¿no es cierto? ¿Cómo En se Limache, Limache. Limache, etcétera, etcétera. Mira, quiero llegar a lo siguiente. Yo descubrí que en el idioma mapuche existen al menos 18 verbos vinculados con el despertar. Y eso es un dato no, profundo, un dato no menor. A mí me impactó cuando descubría eso, que, que en los idiomas occidentales, ¿no? Prácticamente hay un par de términos para aludir al acto del despertar, ¿no? Que es vigilar, ¿no? Y despertar. Pero en el idioma antiguo de Chile, que existan 18 términos vinculados, en el fondo, a niveles del despertar, eso alude a algo muy profundo que hay debajo. Mira, y a mí no solo a mí me ha impresionado, hay personas, un sabio, un jesuita en el siglo XVIII, ¿no? El abate Molina, le parecía tan asombroso este hecho, pero él se refería no tanto al tema del despertar, porque no había quizás estudiado tan a fondo el idioma, pero sí le llamaba la atención, había participado en algunos guillatún, ¿no? Que son ceremonias colectivas de reuniones colectivas para detener un fenómeno natural, hacer llover o impedir que la nieve avance o para detener un terremoto, por ejemplo, ritos colectivos, eso es un guillatún. Él había escuchado que en los guillatunes, había participado, se aplicaban palabras sagradas para manejar la naturaleza. Y le llamaba tanto la atención, y lo escribe él en su histórica relación del Reino de Chile, escribe que los naturales de Chile que hablaban el chilitungu, ¿no? Así era el nombre antiguo de Chile, el nombre del idioma, el idioma de Chile, que usaban palabras exactamente, los manstram, hablaba de la palabra mantram, que usan los tibetanos. Om decía aum, om, sílabas sagradas, los mismos que se usaban en la antigua China, decía él, y en el Tíbet. Entonces, al escuchar esto, escribía lo siguiente: yo estoy persuadido que los términos, algunos términos lingüísticos de los mapuche, de los araucanos, se hablaba en esa época con ese término, parecen ser, dice, parecen ser restos de una antigua civilización perdida y que han quedado estos maderos valiosos como flotando todavía, ¿no? Debe haber habido una gran civilización antes, ¿no? Decía este sabio, el abate Molina, este jesuita a fines del 1700. En fin, hay, mira, muchos trazos, estaríamos todo este año hablando de distintas percepciones y distintas realidades inquietantes, positivo en este caso, eh, pero que todos apuntan a que si uno observa bien, si uno es atento, si uno investiga, si uno profundiza, va a descubrir muchas perlas, muchos tesoros en la tradición antigua de los pueblos originarios nuestros, ¿no? Muchos, están perdidas las fuentes. Imagínate, no pasa lo mismo en México o en Perú, en donde la sabiduría se dejaron vestigios en la piedra. Este clima tan lluvioso, tan inestable, no dejó nada de vestigios materiales, pero sí aparecen en la lengua estas preciosas reliquias, ¿no? De sabiduría. Así es, así es.
todas las personas que van entrando les pedimos que activen su micrófono, o sea, que por favor cierren su micrófono para que el sonido en la conversación con Siley esté nítido y todos podamos escucharlo. Sí, ¿y cuál crees, para cerrar un poco el tema de la sabiduría ancestral de América, cuál es la diferencia? Porque muchas veces de forma, bueno, ignorante, hay personas que pueden criticar, pueden decir que que la civilización o la cultura mapuche no es tan importante en relación al azteca, los mayas, los incas, que construyeron grandes pirámides, grandes observatorios, grandes escuelas, bueno, sobre todo hoy día, ¿no? Que generalmente nuestro foco está en el mundo material, en la estructura política, en la estructura arquitectónica, es decir, valoramos a las civilizaciones y a las culturas por lo que construyeron y que permanece visiblemente. ¿Qué es lo que diferencia la cultura mapuche de estas otras culturas de América y tú que la has estudiado tanto y has podido compararlas y que es interesante y único, distinto? Mira, yo diría que en el haber penetrado en los enlaces ocultos de las leyes de la naturaleza, en haber profundizado en cómo funciona la realidad de la naturaleza y haberse forzado en ponerle un nombre a eso, ¿no? A esas leyes de la naturaleza, ¿no? En desentrañar qué opera en la naturaleza invisible. Mira, dicho sea de paso, alguien me decía, oye, pero los mapuches no son, ¿por qué no son creyentes? Si son tan sabios, ¿por qué no son creyentes? Ujú, Entonces yo le decía, mira, como conclusión de mis estudios, que nuestros ancestros indígenas, no tenían fe porque no creían en lo sobrenatural, porque ellos respetaban y veneraban lo natural desconocido. ¿Mm? mm, Entonces, para ellos lo divino, llamémoslo así, lo trascendente, no hay que dar un salto para descubrirlo, ¿no? Como ocurre con el caso de la fe cristiana. Basta con observar profundamente, basta con despertar, con abrir la mente y el cuerpo y el todo para percibir los enlaces finos ocultos, ¿no? O sea, lo divino es natural, ¿no? Pero está mm, desconocido, ¿no? Entonces, por eso depende el nivel de conciencia de las personas para ir ahondando más en esa percepción de lo invisible. ¿M? No es que no crean en Dios, sino que que ellos piensan que todos los dioses o Dios, ¿no? Hay jerarquías, dicho sea de paso, por eso se habla de los dioses. Todo es natural, pero desconocido por nuestra incapacidad. Y lo otro que lo hace distinto, aparte de lo que le acabo de señalar, por lo tanto, entre paréntesis, viene ahí un respeto muy hondo, como perciben planos ocultos en la naturaleza. Se perciben, por ejemplo, los seres invisibles, los elementales en la naturaleza, y por lo tanto, si se perciben, se respetan, ¿no? El respetar, por ejemplo, el dueño de un riachuelo, de un esterito, ¿no? Y hablarle a la inteligencia de ese esterito, ¿no? Al ñen se llama la palabra, ¿no? Ñen es el espíritu dueño que habita y que rige esa roca, o que rige ese lago, o que rige o es el dueño de esa pequeña laguna. De cualquier elemento de la naturaleza está regido por un espíritu, ¿no? También un lugar, ¿no? Por eso que costumbre era, antes de levantar una casa, hacer una pequeña rogativa para contactarse y pedirle permiso al ñen, si es posible, poder construir tal habitación en tal lugar. Entonces, el mundo mapuche lo lleva a un profundo respeto de lo natural, ¿no? Y aquí viene, ¿no es cierto?, el equívoco que muchos chilenos no conscientes de su mestizaje califican como de descuido o de flojera al mundo mapuche, cuando dicen, mira, ¿por qué tú no limpias este terreno y no despejas y pones cemento y pones o flores o pones ahí, ¿por qué no haces una
un cambio en esto, en esta tierra que estás recuperando y que el Estado te está entregando. Entonces ellos responden, Está muchos de ellos abandonada, responden, ¿no? Está claro, abandonada. como abandonada. Entonces ellos responden porque puedo herir, al alterar, se me van los ñen. El ñen se enoja, o si no hago un rito, ¿no? Tengo que corresponder, hacer otra cosa distinta para que no ofender al cuidador, ¿no? del territorio. Pero el otro elemento, mira, que lo hace distinto, aparte de este respeto a los ñen, al mundo invisible, a los elementales de la naturaleza, es, yo diría, la conciencia del poder del verbo. Si hay cultura indígena, si hay cultura nativa que tiene profunda conciencia de que la palabra enferma, la palabra mata, la palabra sana, la palabra crea, es la Ujú. cultura mapuche. Mire. Al punto que tenían aquí en la antigüedad, ¿no? Todas las personas tenían acceso a esta magia. Pero particularmente eran las más expertas eran las mujeres antiguas, que tenían además, mira, y todavía hay en algunos museos, un instrumento para crear la realidad a través de la palabra, pero también canalizándola con un instrumento. Era una especie de, se llamaba Pimontúe, ¿no? Pimontúe era una piedra horadada, ¿no? A veces se dice que son casi como un canal, otras simplemente las famosas piedras, hay muchas piedras horadadas en Chile, en el campo chileno todavía se encuentran muchas piedras que tenían distintos usos, pero uno de los usos más secretos era de que una mujer, sobre todo, podía llevarse su instrumento de piedra con un orificio en el centro, generalmente era un tubo, ¿no? Los pimontúe son distintas a las otras piedras, a las curra, las piedras con agujero, se iban solas a un bosque y allí pronunciaban palabras de poder para que se concretara, se realizara lo que se pedía. El hecho de ir constantemente, de repetir y de hacerlo en determinadas circunstancias personales, producía el cambio en la realidad, ¿no? Y la comunicación también. Mira, hablarle, por ejemplo, el poder pero esto está mezclado no solo del poder interno, sino con la sabiduría, ¿no? Era posible hablarle a la inteligencia de un árbol para que la inteligencia de este árbol se comunicara con otro árbol. Es decir, había una suerte de wifi ancestral, ¿no? Cuando uno quería comunicarse con alguien que estaba muy lejos, se acercaba a un árbol nativo, ¿no? A un maitén, por ejemplo, y sabiendo que, a ver, a 400 kilómetros hay una persona que cuando pase bajo el maitén, otro maitén de la misma especie, le va a llegar el mensaje. Uno le hablaba al chihue, qué sé yo, al laurel, y 200 kilómetros más allá, si, cuando yo pase por un laurel, va a bajar el mensaje, ¿no? Esa conciencia de los enlaces finos que yo hablaba y el poder de la palabra harían distinta y especial, ¿no? La cultura mapuche, que no quiso deliberadamente construir pirámides, porque sabía que lo más esencial estaba dentro del humano, ¿no? No estaba en la obra externa, sino en el saber de cada persona, ¿no? Y en el cómo manejar el verbo. Por eso que las machis, ¿no? Las mujeres medicina, las mujeres chamán, curan con la palabra, porque también sabían que por la palabra uno se enferma. Mm. Cuando dices por la palabra uno se enferma, ¿te refieres a que las palabras que nos decimos a nosotros mismos, o sea, las palabras que les decimos a otros oralmente y las que nos decimos a nosotros mismos internamente nos enferman? Esa es esta es esta es la conciencia mapuche, ¿no es cierto? Así es. Descuido, por ejemplo, palabras que uno dice por descuido, Ujú. y incluso cuando uno es niño, ¿no? Las personas que han, por ejemplo, maldecido a un animalito, ¿no? O peor aún, que uno haya torturado una lagartija, por ejemplo, ¿no? Las lagartijas tienen
una conexión, dicho sea de paso, ¿por qué lo menciono? Porque sería el único animalito más vinculado a ser protector de los varones, ¿no? Todo el resto de los animales y de las plantas son afines y protectoras de lo femenino, pero hay pocos que serían más propios de pocos vegetales y pocos animales vinculados con lo masculino. Por ejemplo, si una niña pequeña torturó por juego, ¿no? Le cortó la cola a una lagartija. Hay todavía creencia aquí en el sur que no va a poder tener hijos después en la adultez porque hizo una transgresión y habló mal o maldijo, o en este caso le cortó la cola a una lagartija, porque es un animal que está vinculado con la fecundidad, ¿no? Y por lo tanto es un animal propio, diríamos así, afín a lo masculino. Podemos dar varios otros ejemplos, pero ¿a dónde voy? Voy que la palabra enferma en ese sentido, ¿no? La palabra inconsciente, ¿no? La palabra dicha por casualidad, la palabra que uno no entendió, ¿no? Y sobre todo la palabra que uno se dice a sí mismo, como tú bien lo señalas, seguramente estás aludiendo a esa famosa anécdota que yo siempre cuento de una machi que me decía, que me enseñaba, yo observaba cómo ella sanaba, ¿no? Y yo le hago la pregunta un día después de observar su rito, ¿por qué se enferma el hombre? ¿No? Y ella me responde, a causa de la huesa sungun, de las malas palabras, ¿no? Me lo explicaba de una manera mucho más gráfica, y yo entendí y me agregaba que uno se enferma porque la palabra que uno se dice o que uno dice queda mal colocada, decía ella, en uno, Ujú, ¿no? Mal ujú, colocada en la cabeza, en el piuque, en el corazón, en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto después, ¿y cómo uno se mejora, Machi? ¿Cómo uno se mejora? Y ella decía, con lo mismo que enfermáis, po, con lo mismo que enfermáis, a ujú. punta de Kimei a punta de buena palabra, po, a punta de buena palabra. Entonces, yo en ese momento no entendía. Y después, cuando creo la autoescritura, años después, me di cuenta de qué me estaba enseñando esa Machi, Panchita se llamaba. Mm, Me estaba enseñando que uno se enferma porque cuando uno vive experiencias, las mal rotula, las mal califica, como no las comprende, por ejemplo, si yo recibo un castigo, una reprimenda de mi padre o de mi madre, queda en mí como que ella no me ama, no me quiere, está enojado, no le importo. Eso es quedar mal colocada la palabra, porque no comprendo el significado, no veo el todo, ¿no? Entonces, y así vamos por la vida, no editando, y aquí viene un concepto que después yo desarrollo en la autoescritura, no editando el mensaje, no editando el mensaje oculto que nos trae las experiencias y las palabras que nos decimos. Es decir, eh, guardamos en la memoria de un modo no adecuado, por decirlo sencillo, eh, la, la- lo que nos pasa, ¿no? Editamos, al no editar, simplemente acumulamos mensajes que nos traen las experiencias y porque no evaluamos qué nos está mostrando el gran espíritu o la vida con tal o cual suceso, ¿no? Imprevisto, con tal o cual agresión, por ejemplo, y la guardamos con un mensaje equivocado. Y eso nos va enfermando. Por ejemplo, mira, lo que ocurre en una ruptura amorosa, ¿no? Eh, Él o ella le puede informar, mira, no, yo me quiero ir de tu lado o termina nuestra relación porque eh, no importa la causa, lo que importa es que yo registro eso como un acto de ofensa, de no amor, como un acto, como una descalificación hacia mí, como un engaño, ¿no? Y ahí me enfermo, ¿no? Ahí empieza quizás la semilla de mi depresión a causa de una mala interpretación de lo que vivo, ¿no?
Y por lo tanto esa es la mala palabra, y por lo tanto queda mal colocada, como decía la Machi, ¿no? Ujú. Queda como una semilla dentro de mí que empieza a crecer y a hacerme daño, en vez de tener de darle una edición adecuada a lo que vivo, ¿no? En vez de, por ejemplo, decirme a mí mismo, no era no era mi destino o mi camino seguir con tal persona, por alguna razón, ¿no? Se va, alguna razón que hoy no comprendo, voy a dejarlo no sé, en paréntesis, no voy a calificar, no voy a opinar, no voy a interpretar ese hecho, voy a dejar que la vida misma me lo muestre. Eso Ujú. sería mucho más sabio. Sí. ¿Y por qué surge? Mira, ¿por qué surge después viene cuando uno se mejora, se sana, cuando logra resignificar lo que ha vivido? Cuando yo hago el acto de revisar lo que viví y descubro desde otra posición que no era tragedia lo que yo viví, ¿no? Sino que era un mensaje más difícil de entender, o me era para mí más difícil de entender y tuvo que aparecer ese mensaje con forma de sufrimiento, sino que era una especie, después cuando pasa el tiempo, y ahora tú te imaginarás, Aleca, a qué me estoy refiriendo, el caso de una muerte muy cercana, venía la supuesta tragedia que vivo, en el fondo no era tragedia, era un regalo infinito, ¿no? Pero no podía yo registrarlo, editarlo de esa manera, sino que con el tiempo después no percibo, ¿no?, que tal cosa era un don, ¿no? Envuelto, ¿no?, en dolor, en quiebre, en sufrimiento, ¿no? El papel el envoltorio, ¿no?, era eso, pero el contenido era muy otro, ¿no? Eso es lo que en el fondo la Machi me quería decir. Uno se mejora con las buenas palabras, o sea, con la reinterpretación adecuada, con la edición adecuada de lo que uno pasa, y esto solamente lo produce el tiempo. Así Cuando uno ha habido una transformación, cuando uno ve las cosas desde otro lugar, cuando uno se distancia, se serena y percibe un poco más allá de sus narices. Así es, así es. Qué bello, qué bello, qué bello, Siley. Y vamos entonces a adentrarnos en el tema central de la entrevista, que es, em, estamos pasando por momentos duros en general para muchas personas, grandes transformaciones. Y específicamente nosotros vivimos la muerte, tanto tú como yo, de personas muy cercanas a nuestro corazón, muy importantes en los últimos 2 años. Y por eso quise centrar esta entrevista en el luto y en la forma de cómo nosotros, especialmente tú, Siley, cómo has procesado la partida de Birgit, tu preciosa esposa y adorada amiga mía. ¿Cómo fue? No, no muy largo porque tenemos Mm. muchas preguntas, Sí, pero ¿qué de esta sabiduría o qué de la autoescritura, que parece que en la vida todo está perfectamente sincronizado? ¿Qué de todo este aprendizaje de la sabiduría ancestral mapuche, de tu práctica como profesor de autoescritura, que es la reinterpretación de la propia historia? eh, ¿Cómo todo esto ha sido refugio para acompañarte y para procesar la muerte de Birgit? Todavía lo es, me imagino. claro. Y mire, y probablemente estaré procesando hasta que me vaya de este plano, porque las cosas se van revelando de a poco en un proceso, ¿no? Uno nunca sabe del todo quién es, ¿no? Ni para qué está aquí. Tiene, por supuesto, intuiciones centrales, pero solo la última acción, el momento antes de partir, de morir, vamos a saber en definitiva quiénes somos o quiénes fuimos en este plano, eh, porque se va a completar la última pieza del puzzle, ¿no? Entonces uno va develando de a poco el misterio personal de cada uno y la razón de por qué está aquí, ¿no? Bueno,
la partida y la muerte de mi difunta mujer, de Birgit Turch, vino en primer lugar, ¿no? A probarme que si funciona o no mi ontoescritura, ¿no? Si efectivamente nos sanamos con buenas palabras, ¿no? Yo tuve que aplicar en mí mi propia medicina, ¿no? Si yo enseño, ¿no?, que uno se puede curar y sanar con reescribir la propia vida, con reinterpretar lo que nos pasa, con verlo desde otro ángulo todo lo que vivimos, para mí empecé a llevar una bitácora sobre la muerte de Birgit. Estuvimos 12 años como pareja y me exigió a fondo profundizar no solo en los tres, a mi juicio, grandes temas humanos, ¿no? Los más profundos y todos conectados, ¿no? Que en el fondo fue, lo digo ya en la dedicatoria del libro, corresponden también al gran regalo de la muerte de Birgit, ¿no? Que son comprender, empezar a comprender más hondo. Uno uno puede decir, mira, he comprendido tal cosa, ¿no? Avancé en la comprensión de tal cosa. El gran regalo de su partida fue avanzar en la comprensión del amor, con mayúscula, ¿no? De la vida, del vivir, y de la muerte, ¿no? De la muerte, porque cuando la muerte entra a tu casa, entra a tu mesa, entra a tu cama, obviamente que te produce un remesón, ¿no? Impresionante, distinto un poco a la muerte de mis padres. Mis padres murieron también, mi madre casi de 100 años, a los 99, mi padre cerca de los 80, porque lo natural establecido, supuestamente establecido, es que ellos se mueran antes que los hijos. Eh, Fue muy distinto porque todavía la cultura nos ha enseñado que era como lógico que ellos partieran primero que uno, y de algún modo la cultura nos prepara, aunque nunca del todo, para aceptar aquello. Pero que en un momento dado la compañera o el compañero de vida, el mundo que construye, de golpe se interrumpe, ¿no? Y se viene abajo y de golpe uno dice, bueno, ¿qué hago con la ropa de ella? ¿Qué hago con las tazas o los objetos de ella? ¿Qué hago con su carnet de identidad? ¿No? ¿Qué hago con 20.000 cosas que está llena una casa de una persona? Cuando eso ocurre de golpe, obviamente que yo dije, aquí hay un mensaje, el más quizás más trascendente que he vivido en mi vida, y debo primero serenarme, vivir lo que tengo que vivir, el dolor que hay que vivir, pero tengo que penetrar el dolor en relación a descubrir cuál es el mensaje que me trae. Entonces, lo primero que me sirvió a mí, escribiendo esta bitácora de mi duelo, abrí un cuaderno para esto, una bitácora, ¿no? Lo que yo enseño, ¿no? De llevar una bitácora de sí mismo. Una bitácora de mi pena. Entonces, lo primero que yo percibí era que no había que preguntarse por qué se fue, ¿no? Sino para qué se fue, ¿no? ¿Para qué se fue? Descubrí, por ejemplo, en las primeras cosas también, de que en el caso de ella y de muchas muertes así imprevistas o no queridas, ¿no?, de una persona amada, eh, se debe en gran medida a un convenio. Bueno, obviamente uno se pregunta si yo hubiera hecho muchas más cosas por Claro. ella. Ella murió de cáncer, un cáncer de mama que se ramificó, ¿no? Aunque haya agotado tantos caminos, pero comprendí que ella partió eh, para que, a ver, porque
por un convenio que cada alma hace antes de bajar a este mundo, ¿no? Y entendí lo mismo que enseñaba, ¿no? Que hay que ver la biografía de cada uno de nosotros, no desde el día en que uno nace, ¿no? Uno tiene que ver su biografía desde mucho antes y después que uno se va, ¿no? El ser humano que somos no comienza con el momento en que nos engendran nuestros padres, ni menos cuando nacemos y rompemos la bolsa de aguas y aparecemos en este mundo respirando el primer aire. No, esta historia nuestra tiene un antecedente atrás, hondo. Un asunto que sería largo explicar, que yo lo descubro no solo por las filosofías orientales, no solo por el tema de la reencarnación en el budismo, sino que en el mundo mapuche, ¿no? O sea, tenía muchos antecedentes de que nosotros venimos ya predeterminados por una elección anterior, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Pero descubrí que Birgit se va por un convenio de su alma hecho antes de nacer, hecho antes de venir a este mundo, y que establecía pasar determinadas experiencias y regresar al otro mundo en determinado momento. Por ejemplo, para mí fue muy curioso descubrir que después fui hilando fino, que ella apuró el tranco. Antes de partir, ella aceleró el proceso, por ejemplo, evolutivo, su proceso de trabajo interno, ¿no? Ella se volvió una profunda practicante de unas enseñanzas de un maestro, de un gran yogi de la India llamado Paramahansa Yogananda. Encontró su camino de trabajo interno, ¿no? Y aceleró el paso, ¿no? Incluso un día me confesó en sus oraciones que le pidió a su gurú, a su maestro y a Dios, que le ayudara, que quería ir por la carretera de alta velocidad en lo espiritual, ¿no? Y sonriendo me lo decía, ¿no? Entonces incluso soñaba de que se desviaba por un camino, iba en un vehículo y se desviaba por un camino lateral que le impedía avanzar y finalmente llegaba a la alta carretera. Y la vida le cumplió, ¿no? Le cumplió y aceleró el paso. Eh, Comprendí eso, ¿no? Que las personas, los seres humanos, se van cuando tienen que irse muchas veces, ¿no? Porque crearon una especie de convenio, digo yo, anterior a la existencia. Esto no está muy lejos de esa sabiduría mexicana que tú debes haber escuchado muchas veces en México, Aleca, esa frase tan simpática, pero tan profunda, que dice, cuando a ver, dicen ellos, que es lo mismo que decimos nosotros en Chile, ¿no? Nadie se va en la víspera, ¿no? Si te toca, dicen ellos, si te tocas, ni aunque te quites, ¿no? Si no te toca, ni aunque te pongas, ¿no? Ni aunque te pongas. Entonces, hay un momento, un cronos, perdón, un kairos, que es un momento metafísico que no tiene tiempo, adecuado para llegar y para irse. Bueno, esto lo puedo decir ahora un poco más tranquilo, pero obviamente hace 2 años y medio casi ya, no lo podía decir de esta manera. Me ayudó profundamente el escribir este libro, o sea, llevar una bitácora, ¿no? Ahora bien, quería una bitácora para mí, pero yo dije, esto que escribo le puede servir profundamente a otra persona, ¿no? ¿Cómo asumir, cómo abordar un duelo, ¿no? Un duelo. Primero que nada abriendo una bitácora, porque se te va revelando con el paso del tiempo lo que tú no podías entender en el momento en que recibes el mazazo, cuando me llama a las 9:15 de la mañana el médico de la posta central de Santiago, porque yo no podía permanecer había una infección intrahospitalaria y solo me daban 20 minutos los últimos 10 días en que estuve en ese hospital. Me llama el médico y me dice su esposa ha fallecido y ha fallecido consciente. Eso fue lo que más me alegró, ¿no? Después, ¿no? Yo le ofrecí desayuno, ella no rechazó el desayuno. Le dije que quería inyectarla con morfina, pero me dijo no, que no aceptaba la inyección de morfina, quería morir consciente. Y le dijo solo, mire, levánteme un poco
el respaldo de la camilla y que quiero estar más sentada. Y al levantar el respaldo, ¿no? Ella expiró y falleció. Entonces sentí que su forma de morir era una forma tan humana de morir, porque siempre ella decía, no quiero morir como un animalito dormido, ¿no? No corresponde a lo humano eso, morir como un animal dormido. Entonces, yo empiezo a rescatar esos pequeños mensajes, grandes mensajes, y empieza a venir en mí una especie primero de admiración, pero también al escribir todo esto, es difícil explicarlo, ¿no? Se me va revelando eh, aspectos que uno no tenía claro de por qué yo viví 12 años con tal persona o 40 años o lo Ujú. que sea, ¿no? Y así apareció cada vez más en mi escritura un suceso precioso, inmenso. Empiezo a comprender, por ejemplo, esta idea mapuche de que todo está lleno de espíritu, ¿no? Empiezo a comprender de que hay seres humanos que vienen a nosotros y que son más que seres humanos, ¿no? Entonces yo empiezo a comprender de que Birgit tenía, más allá de ser mujer, ¿no? Vino a mí no solo como mujer, sino que vino como mensaje camuflado, ¿no? Un mensaje divino camuflado, a comprender que los seres humanos somos más que seres humanos, ¿no? Que algunos tienen una función más de inspiración, de ángel, de musa, como queramos llamarlo, y percibí de que yo no estuve solamente al lado de una mujer, ¿no? Que estuve al lado de otra cosa, ¿no? Que conecta con con lo misterioso del mundo. En fin, muy grosso Mm. modo, ¿no? Es difícil hablar de esto, Aleca, cuando te llega tan directo el nervio del misterio, ¿no? Del misterio Sí, de lo que somos y del mundo, de la existencia. así es, así es. Y qué profundo lo que dices de que tenemos esta percepción tan limitada de los seres que nos rodean y tanto de la naturaleza como de nuestros familiares, nuestros amigos. Estamos solamente, los percibimos solamente desde lo físico muchas veces y no desde toda la profundidad que cada ser es y que no podemos abarcar. Nuestro cerebro no es capaz de comprender todo el tejido y toda la interdependencia y toda la profundidad de cada ser. Qué bello lo que acabas de mencionar, porque es empezar a estar despierto, a estar consciente a una realidad mucho más profunda y no tan superficial, que siento que es lo que también muchas veces nos quita el sentido o puede provocar depresión, el estar en una vida que aparentemente es solo material y solo sobrevivencia o solo trámites cuando la muerte nos puede llevar a esta conciencia más profunda. Claro, Y y uno quería empieza a desmontar, mira, las falsas seguridades que uno tiene, ¿no? Como tú señalas, que nos muestra la muerte, ¿no? Que son señales que somos transformación y devenir, ¿no? Que, que realmente importa y que la tarea que tenemos que desarrollar, entre otras cosas, es el desapego, el desaferrarnos y, y solamente cultivar, ¿no? Cultivar lo que va a permanecer, ¿no? Cultivar primero descubrir la esencia que somos y después cultivar aquello que es afín a la esencia que somos. En fin, mira, la muerte lo primero que me llega cuando escribía la bitácora y me preguntaba para qué se fue Birgit, ¿no? Entonces yo descubría que ella se va para que yo no me vaya de mí mismo, ¿no? En primer lugar, esa era una primera tarea, para que yo despierte, ¿no? Y me dé cuenta de todo lo que me falta, ¿no? De todo lo imperfecto que me falta. Ella parte en un momento, porque descubre que el amor más grande, ¿no? Es amar lo eterno de sí mismo, ¿no? Y ella se preparó para eso. Y descubrí que aquí tendría que entrar en detalles, ¿no? Y aparte en un momento en donde percibe que la única manera de removerme a mí, para que yo me encamine y me haga cargo de lo que enseño,
profundamente, ¿no? De verdad cargo de lo que soy y de lo que enseño, era dejarme este mensaje al partir, ¿no? Y darme cuenta, por ejemplo, que me di cuenta también de varias cosas, entre esas, si yo me quedaba demasiado tiempo en mi pena, en mi aflicción, en mi dolor, ¿no? Estaba también cometiendo un error enorme, porque el más flaco favor que podía hacerle a ella es quedarme aquí para sufrir, ¿no? Porque el sufrir te anula, te rebaja, te achica. Sufrir casi es, en el caso de un duelo demasiado prolongado, es empezar a podrirse, ¿no? A podrirse. Y eso, a podrir el alma, ¿no? Entonces, percibía que si ya tengo casi 70 años, me queda poco, como vulgarmente decimos o simpáticamente decimos, poco hilo en la carretilla. Entonces, tengo que aprovechar bien el hilo de la carretilla y, entre otras cosas, aprender a amar más perfecto como ella amó, ¿no? Y darme cuenta de eso me hizo, por ejemplo, también despertar. Y hoy día yo tengo una compañera, tengo una nueva esposa, y me doy cuenta de mis falencias enormes en el tema de lo que es la entrega, en el tema de lo que es el aprendizaje del amor, ¿no? En el tema del egoísmo natural del animal humano, en fin, ¿no? Entonces yo dije, yo me quiero ir más con el corazón más limpio, ¿no? Porque San Agustín, lo aprendí en el seminario, ¿no? De cabeza, ¿no? Pero no de profundamente. San Agustín decía, ¿no? Solamente limpiando, ¿no? El ojo del corazón, limpiando ese órgano que se llama el ojo del corazón, solamente cuando hagamos ese trabajo de amar perfectamente, vamos a poder ver a Dios un día, ¿no? Ver a Dios un día. Y es preciso verlo antes de morir, ¿no? Hay que ver lo divino aquí, ¿no? Y aquí se conecta esto también con aquella preciosa frase, mira, que tanto me ha iluminado y que tantas veces compartíamos con Birgit, de Darío Salas, que en el fondo es el mismo pensamiento de un místico sueco, Emanuel Swedenborg. Decía lo mismo, Darío Salas, un maestro espiritual chileno que fundó el Instituto Filosófico Hermético, del cual yo fui parte, y el místico sueco Swedenborg, que fue también un guía espiritual para personajes como de la talla de Goethe, por ejemplo, decían lo mismo, ¿cuál es? Y ahora lo comprendo, ¿no? Lo comprendo mejor. Repito, sería absurdo decir que lo comprendo total. Decían ellos, nadie va al cielo si primero no ha estado en él. O sea, el deber nuestro es ingresar al cielo, ¿no? Ver a Dios, pero no podemos ver a Dios o ingresar al cielo si no tenemos limpio el corazón, ¿no? Entonces yo veo ahora con mi nueva pareja, mi nueva esposa, que el corazón no está limpio, ¿no? Que requiere trabajo interno, limpieza, que está el impulso del apego y de los resabios animales de cuidar tu parcelita, en fin, defender tu ego. Cuando digo cuidar tu parcela, defender tu ego. En fin, es un precioso momento que vivo porque se me da la oportunidad, ¿no? De limpiar el corazón, ¿no? Qué trabajo más importante antes de partir. Interesante lo que dices, porque el de gran desafío es comprender qué tenemos que limpiar en nuestro corazón para poder amar, para realmente vivir en en este paraíso que es la tierra, porque es un paraíso, el cual no estamos disfrutando plenamente cuando no estamos despiertos. Entonces, pero el identificar qué es lo que tenemos que limpiar. ¿De qué ropajes te has podido despojar? O qué te has dado cuenta que tienes que limpiar cuando dices imperfecciones como ejemplos para nosotros? ¿En qué tenemos que poner el ojo? Mira, en los enganches típicos de las parejas,
de nimiedades, ¿no? Cuando uno quiere salir victorioso, decir, mira, yo ya ves, tuve la razón, por ejemplo, cosas tan pequeñas. Las preocupaciones y angustias menores, a veces importantes, sí, del abrigo, de la comida, ¿no? De los ingresos, del dinero. Porque lo esencial es, por ejemplo, la compañía, la conversación, ¿no? Una pareja es una larga conversación que se interrumpe y se reanuda, ¿no? Que lo importante es ver juntos y aunque no miremos en la misma, el uno al otro, sino ver la misma perspectiva juntos, en ayudarnos en las zonas oscuras que uno tiene, ¿no? Y no enojarse porque el otro te dice tus fallas, ¿no? También mira en el tema siguiente de ir más allá de uno mismo. Y aquí viene algo muy importante, ¿no? De no contaminar el momento presente que uno vive con tal o con tal persona, en este caso con una nueva pareja, ¿no? No contaminarlo con experiencias del pasado, ¿no? Porque cada momento es único. Mira, y esto se relaciona con una etapa del duelo, ¿no? Que yo descubrí mientras escribía ya al final del libro, ¿no? Descubrí que en verdad el trabajo del duelo es enterrar dos cadáveres, ¿no? El cadáver de la persona que se fue, de la persona amada que se fue, pero lo más difícil de enterrar es el cadáver del viejo yo, del viejo Ujú. mundo que uno vivió con esa persona, ¿no? O sea, ¿por qué duele la partida de un ser amado? Porque no solo se va la compañía, se va la mirada, se van las manos, se van los abrazos de esa persona, se van los consejos, ¿no? Sino que se derrumba el mundo que habíamos construido juntos. Entonces, pero se derrumba para bien, ¿no? Porque no somos de este mundo, nuestro espíritu no es de este mundo, entonces tiene que derrumbarse el mundo ese y por lo tanto uno tiene que enterrar también el viejo yo, ¿no? El viejo yo que te sirvió para vivir ese mundo con ella o con él, ¿no? Mm. Pero te exige ahora otra identidad. Y aquí viene, ¿no es cierto?, esta etapa del duelo, del nacimiento, tú renaces de nuevo, con más dificultad, ¿no? Porque tienes que renacerte conscientemente, crearte un nuevo yo, ¿no? Abrirte a un nuevo yo y allí empezar a valorar cada instante, porque cada instante es una puerta hacia lo eterno, hacia lo infinito, ¿no? En verdad la eternidad no viene después de la muerte, no viene cuando uno se despoja de la materia y del tiempo, ¿no? Del espacio y del tiempo. La eternidad está en el instante, ¿no? Está en el instante. Y si uno viviera a fondo el instante, está en la eternidad y por lo tanto no habría dolor por nada, ¿no? No habría dolor por nada. Comprendería, ¿no?, que cuando alguien tiene que partir, ¿no? Pero eso es a causa de nuestra imperfección, de nuestro bajo nivel consciente, que como no estamos presentes dentro de nosotros, no valoramos el instante, ¿no? Este instante, que es lo único que existe y que es la puerta a la eternidad, ¿no? Mm, así es, Siley. Quiero aprovechar este instante para que estamos aquí presentes contigo en conexión profunda para leer, a ver si bueno, lo voy a leer sin anteojos, para leer un fragmento de este libro que les recomiendo muchísimo, de Siley, Viaje al fondo de un corazón en duelo, que tú ya lo acabo de terminar de leer y es una joya y quiero leer dos fragmentitos para ustedes. Mientras más purificas la carne y el corazón, más sagrado el amor y más hermoso. Este anhelo que tenemos de vivir el amor, ¿cierto? La decisión de asumir y vivir el amor como la energía que supera la muerte, pues se le ha unido a la luz divina, algo que fue tan característico del corazón amante de Birgit. Hace casi ridículo comentar la experiencia superficial del seductor, porque después del entusiasmo del enamoramiento, todo lo vuelve debilidad y costumbre. Por contraste, en ella, la decisión anticipadora de asumir que no se muere porque se ama, dona lo infinito a cada instante.
Este libro en verdad es una declaración de amor y una declaración en torno al poder metafísico del amor, poder o vibración que vence a la muerte. Ujú. ¿Cuál Así dirías es. tú, ¿Sí? sí, cuál dirías tú que es, qué difícil mencionar o definir a este amor metafísico, definir el amor, pero ¿cómo observas tu relación con la vida y con el amor, que es lo que me ha pasado a mí también después de la muerte de mi hermana, distinta a como la veías antes? Mira, en verdad el amor verdadero o el amor más auténtico aparece cuando uno se despoja de su egoísmo, ¿no? De su carnalidad, ¿no? De su interés. Empieza a aparecer mejor aquello. Y empiezo yo a percibir que el amor verdadero, por supuesto que hay distintos niveles de amor, mira, cuando un niño dice la palabra yo te amo mamá, está cargada de necesidad, la mamá es todo para él, ¿no? Sin ella no podría vivir. Está cargada de interés, ¿no? Somos como niños amando, ¿no? Pero cuando un Jesús dice, ¿no es cierto?, yo amo a mi Padre, estamos en otro nivel de comprensión del amor, ¿no? Incluso en un nivel donde ya no, donde en el fondo aparece el silencio de Dios. Mira, eso es la muerte de un ser querido, ¿no? Es el silencio de Dios que Dios se queda mudo, ¿no? Dios no nos entrega respuestas o no nos llegan respuestas frente a la pregunta ¿por qué pasa esto, ¿no? ¿No? Entonces, el silencio de Dios, ¿no? Es una muestra también de amor sublime, incomprensible, ¿no? Incomprensible, porque que incluso Jesús lo vive, ¿no? En el Getsemaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? O en la cruz, ¿no? O en la cruz, cuando le pide a Dios, pase de mí este cáliz, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En la noche más, más honda, en el silencio de Dios, allí hay una forma muy alta de amor, incomprensible por nosotros, nuestra mente todavía de gusano, ¿no? Pero existe, ¿no? Entonces, el que se muera un ser amado nos empieza a preparar para aprender del silencio de Dios, Mm. que está, el silencio es el silencio, pero el silencio empieza de a poco a crear, ¿no? Empieza a hablar. Entonces, una de las cosas que yo he percibido de ese silencio de Dios es que eh, yo de algún modo también debo activar lo divino que hay en mí. Y yo mismo, ¿no? Transformándome, limpiando mi corazón, debo encontrar las razones o el sentido, ¿no? No las razones, el sentido de la partida de las personas que se van, ¿no? Pero ese es un trabajo también primero de quedarse en paz en lo posible, escuchar el silencio de Dios, porque allí van a venir las respuestas, ¿no? Eh, Dado que nosotros mismos somos Dios, ¿no? Aunque nos parezca difícil de entender eso, ¿no? Pero requiere aquietar primero ciertas emociones, ¿no? Las emociones, lo que Elizabeth Kubler-Ross llama y habla en las primeras etapas del duelo, ¿no? Que lo primero viene la negación, ¿no? Esto no existe, no puede ser, ¿no? Después viene la rabia de por qué me dejaste solo, por qué me abandonas, por qué partiste, ¿no? La rabia, después viene, ¿no sé, la etapa de la negociación, de una negocia consigo mismo, con la persona que se va, con Dios, ¿no? Después viene la depresión, ¿no? La tristeza, la depresión. Pero vienen después, y eso lo hermoso cuando uno empieza a respetar el silencio de Dios en el duelo, ¿no? Y empieza a escribir, ¿no? Por eso recomiendo que llevemos una bitácora del duelo. Viene
aparecen las respuestas, ¿no? Uno empieza a resignificar todas las cosas, resignificar su vida, su propia vida, y empieza a decirse a sí mismo, me queda poco tiempo, o tengo este tiempo precioso, todavía no me voy para hacer muchas cosas dentro de mí o conmigo. Y viene esta etapa de la redefinición de la identidad, ¿no? Que estábamos hablando recién, de despojarme del viejo yo, renunciar al viejo yo. A mí me sirvió mucho también dejar mi casa, dejar la casa que habíamos prácticamente construido junto con Birgit, porque también era otra forma de practicar el despojo, ¿no? El desarraigo, la renuncia a las cosas también, ¿no? Eh, el desapego, practicar el desapego, dejar la casa. Y en verdad no me costó mucho, a pesar que tú la conoces, era una casa santuario, una casa templo. No me costó mucho dejarla porque lo próximo que tengo que dejar es el cuerpo, ¿no? Entonces Sí. vamos ensayando. Primero se te despoja de la presencia de la persona amada, luego ahí viene el trabajo interno, autodespojarte de lo que tú crees imprescindible, antes del despojo definitivo que es, ¿no es cierto?, el desaferrarte del cuerpo. Así es. Sí, es increíble, pero es una etapa de desapego del viejo yo, de los viejos ropajes, de los Ujú, viejos apegos. ujú, Y muy interesante para poder estar en presencia, en el presente, en tu ser, en el aquí y en el ahora. Pero para eso hay una cosa que quiero preguntarte, se requiere de valentía. Y te digo, te menciono esta palabra porque Birgit para mí era una valiente en cómo hablaba del amor, cómo se la jugaba. O sea, ella era una maestra del desapego, de dejarlo todo para irse contigo, que se la jugaba por entero. Y tú mencionas en el libro también esto. Y entonces dime, ¿cómo es que esta pequeña mediocridad que viven todos nosotros, este ser ujú. temeroso que pone un pasito, un piecito allá y otro atrás y que no se atreve a dar el salto, cómo esto nos impide el experimentar este amor y este paraíso que es la tierra? En Oye, honor qué a bueno, Birgit esta pregunta. sí, qué bueno que hayas mencionado eso, ¿no? Los pasos para lograr el amor auténtico exigen cosas previas como la valentía, ¿no? Ujú. Nadie puede amar verdaderamente si no es valiente, ¿no? Y primero, antes de ser valiente, hay que tenerse fe, como dice el viejo bolero, ¿no? Antes de amar hay que tenerse fe, luego ser muy valiente, ¿no? Claro, ella apostó todo por esta relación, no se dejó nada, quemó las naves, ¿no? Quemó las Wow. naves, dejó un trabajo, dejó su casa, vendió su casa, se fue a otro lugar. Eh, Incluso la plata, lo menciono, ¿no? El dinero que recibió de su casa, prácticamente llevábamos 3 meses de convivir y lo gastó entero en mí, en una operación muy difícil, a mis mandíbulas, ¿no? En fin, en mi dentadura. Se la jugó por entero, ¿no? Estoy dando estos detalles porque el amor es una cosa tan concreta, ¿no? Y claro, porque ella tiene un libro donde declaro la maravilla de su ser. Son efectos, después van a venir otras cosas, porque son resultados, ¿no? Finalmente del amor, de la valentía del amor, ¿no? Eh, Mira, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, ¿no? Los amores mediocres no hacen historia, ¿no? No permanecen o algo así. Claro, y los grandes amores no permanecen siempre. Y ahí estoy empezando a percibir lo que tú has recordado y que está escrito varias veces en este libro, de que amor significa lo sin muerte, ¿no? Porque la letra A es una partícula griega que significa sin, ausencia de, ¿no? Amor sin forma, ¿no? Eh, y morts es muerte, entonces el amor verdadero es lo sin muerte, pero exige algunas cosas previas, ¿no? Valentía, entrega, no cálculo, quemar las naves, estar entero, no estar entero en cada momento, estar todo reunido para amar, ¿no?
y no hacer cálculos, ¿no? Eh, y bueno, ella lo apostó todo y estoy seguro que va a recibirlo todo o que está recibiéndolo todo en el plano en que está, ¿no? O sea, ya le toca otra función. A mí me falta eso, ¿no? Y por eso estoy en este aprendizaje en el caso del amor de pareja. ¿No? Ok, y para cerrar, Siley, te quiero preguntar, ¿cómo ves en este momento nuestra visión de Chile? A veces es oscura, es mediocre, es pequeña, o estamos en pequeñas peleas políticas, económicas, sociales, con una visión pequeña, mediocre. Mm, mm. ¿Cómo ves tú, volviendo al inicio de esta conversación, que era sobre el propósito y el propósito de Chile, el propósito de nosotros como comunidad, de cómo queremos vivir? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Porque Chile es cada uno de nosotros, no es el Mm. gobernante uno, el gobernante dos. ¿Cuál debe ser la actitud o para construir un lugar del que nos sentimos orgullosos, en el que nos sentimos plenos, en nuestro paraíso, como decían los mapuche? ¿Cuál es tu visión de futuro y cuáles son nuestros principios, actitudes, formas para construirlo? Mira, lo primero que me viene a decir y pensar es que Chile debe recuperar su mitología, ¿no? Volver abajo, ¿no? Volver abajo, volver a la raíz. Cuando digo volver a la raíz, no me refiero solo volver a la sabiduría de la tierra, ¿no? Que brota de la tierra, que dicho sea de paso implica cuidar la tierra, ¿no? Implica permitir que en Chile siga habiendo primaveras, ¿no? Si cortamos los bosques, si secamos los esteros, no va a haber primavera, no va a haber polinización de las abejas. Implica también eso, ¿no? Uno de los dones más grandes y preciosos que tiene este país es todavía que hay primavera y que hay verde, ¿no? Y que hay árboles. Recién aquí se está instalando una golondrina en mi ventana y más allá estoy viendo el nido de una bandurria, ¿no? Que está construyendo su nido con su pico que traslada ramitas para construir el nido. Entonces, primero cuidar el hogar, no empuercar, no ensuciar el hogar, que sería el paisaje, y apoyar nuestras labores debieran ser apoyar todo aquello que sea, que esté en la línea de la pureza del aire, de la pureza del suelo, de la pureza de las aguas, una cuestión básica. Cuando digo volver abajo es eso, ¿no? Volver por ejemplo, a fecundar la tierra con el mismo guano de los animales. Yo vivo con mi esposa en una granja rural en donde se usa el guano de las cabras para fecundar los pastos y ese pasto lo comen las aves, las gallinas y los huevos son obviamente de granja y orgánicos y natural. Tenemos la ventaja de que todavía podríamos ser un país orgánico, todavía podríamos ser, y aquí viene, no sé, todo lo que mi visión de Chile, si quiere todavía existir como una singularidad dentro del concierto de las naciones, ¿no? Chile debe y puede ser una potencia alimentaria orgánica, ¿no? Debe ser, todavía Chile está con condiciones de poder ser el paraíso perdido del producir orgánico, ¿no? El paraíso perdido del mejor aire del mundo. Vivo en una zona, todavía en esta zona de los lagos, que lo percibo así, ¿no? Por eso estoy hablando desde acá, pero más al sur todavía es la zona más codiciada del planeta, ¿no? Eh, Esta región del Biobío al sur, por sus condiciones naturales, está llamada a ser el refugio de la última humanidad, si queremos mencionar de esta manera, ¿no? Porque yo veo, mira que la humanidad se va desdibujando, está pasando a otra cosa. Hay una seria amenaza muy concreta de involucionar, de involución. Yo veo muy pesimista el mundo de hoy, ¿no? Muy pesimista porque los modelos
antihumanos es tan fácil de seguir, ¿no? Es la oferta tan inmediata cuando uno enciende un teléfono, ¿no? Los modelos de lo antihumano, ¿no? No me estoy refiriendo solo al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Tampoco es lo que yo veo, tampoco me estoy refiriendo a que ni demonizando la tecnología per se, no, sino que estoy pensando en que nos exige, como nunca a los chilenos, de, de descreer el mito tecnológico en sí mismo, de descreer el mito de que la salvación va a venir de afuera, de los Ujú. países desarrollados en tecnología, que el mito va a venir, el mito de que nos vamos a salvar por nuevas aplicaciones telefónicas, ¿no? No, nos vamos a salvar cuando matemos, con sabiduría, ¿no? Podamos manejar nuestras emociones animales, por ejemplo, ¿no? Con sabiduría. Entonces, la sabiduría todavía existe en Chile, pero estamos desconectados, ¿no? Pero es poco lo que hay que hacer, ¿no? Requiere voluntad nomás para volver a conectarse. Si uno empieza a mirar abajo, ¿no? A mirar el espectáculo todavía verde de la naturaleza, uno puede aprender mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo a Chile? Lo veo con esperanza, pero tenemos que aprovechar ciertas coyunturas, ¿no? Mira, a ver, ¿cuál es mi esperanza? Puede venir una hecatombe nuclear, puede venir una desconexión digital gigantesca, ¿no? Los satélites se pueden caer, puede haber un apagón de la Matrix, ¿no? De la Matrix digital, ¿no? Pero como hay montañas y hay valles en Chile, hay esteros, hay rincones donde todavía crecen los guayes y donde todavía crecen los árboles nativos, donde todavía se pueden refugiar las aves. Estoy absolutamente seguro que allí se va a refugiar pequeñas comunidades humanas que van a mantener vivo, ¿no? El saber humano, ¿no? Que es en el fondo, ¿no? Que somos espíritu y que estamos en una experiencia, en una aventura material, que nuestro trabajo es limpiar el corazón animal y eso va a dar pie a recuperar de nuevo la sabiduría perdida. Mi esperanza son esos rincones de montaña donde siempre el ser humano se ha refugiado y donde va a recomenzar de nuevo la historia, ¿no? La historia humana, ¿no? O sea, es decir, el mito este de la lucha de Caicay y Tren Tren, la humanidad se va a salvar en los faldeos de las montañas chilenas o andinas, ¿no? No solo chilenas, en algunos valles andinos, y vamos a recomenzar de nuevo. Eh, pero esto es, yo lo veo próximo, ¿no? Lo veo próximo una, una gran, porque ya comenzó hace tiempo, ¿no? Una sistemática eliminación de lo humano, aparecimiento de los Huichanalhues, como decían los antiguos mapuches, de las personas zombies, que está lleno el mundo nos están convirtiendo en zombies. Y viene ahora entonces el grito de rebeldía, yo quiero seguir siendo ser humano, ¿no? ¿Mm? Ujú. Así es, Siley. Yo quiero seguir siendo ser humano. El desarrollo humano es lo más importante para el desarrollo de la conciencia, para poder Mm. utilizar las tecnologías de manera positiva y reconstruir. Estamos en un proceso profundo de desestructuración de la civilización, de la identidad y bueno, de ahí viene un renacimiento. Es un proceso muy interesante. No, todos nosotros los que estamos aquí hemos elegido nacer en este tiempo Ujú. de desestructuración y de reconfiguración, por lo tanto, estamos preparados para ello y te agradezco profundamente esta entrevista, Sile, y estoy tan feliz de haber estado esta horita y media contigo porque nos tenemos pendiente el encuentro físico, estar juntos, conversar tantos detalles de todo lo vivido. Y les agradezco también a todas las personas que están aquí por haber estado en el ciclo de entrevistas de Fundación Hipatia, de aniversario. Y te dejo la palabra, última palabra, a ti, Siley. Mira, sí, yo también te agradezco que existas, que hayas apostado por crear la Fundación Hipatia.
que su foco es la democratización de espiritual, ¿no? De hacer llegar contenidos de sabiduría a sectores que habitualmente no llegan, de jugártela también por ayudarnos a despertar, ¿no? A crear mayor conciencia. Y yo sé que tus actos, procuras que tus actos sean cada vez más conscientes y dignos de lo humano. Mira, la última palabra es simplemente, mira, me recuerdo en estos momentos de algo tan importante que en la tradición occidental se ha perdido. Ayer nomás lo registraba, la importancia del yo despierto, ¿no? Del inche. Con esto termino, ¿no? Seferina Guayquifil, mi maestra en el tema indígena, una vez que llegaron unos misioneros a invitarla a inaugurar una capilla en su sector rural, ella les agradeció, pero les dijo que no iba a ir porque el que practica el Chepelay Misuam, el que practica el tener la mente despierta, ese no necesita ninguna religión. Y le dijo, la única iglesia de mis ancestros, de mis antepasados, ¿no? La única iglesia de los ancestros chilenos, digo yo, es el hinche, es el yo. El hinche significa yo, es el yo despierto, ¿no? Entonces, eso quería agregar, que tenemos acceso a esta realidad inconmensurable del espíritu, ¿no? Tomando contacto con el yo soy, con el hinche, ¿no? Antiguo, con nuestra verdadera identidad. Pero para eso a veces la vida, como buena pedagoga, ¿no? Nos va despojando de algunas cosas, nos va presentando dificultades, nos va trayendo sufrimientos para que el corazón se limpie. Así es, así es. Como dices en el libro, tenemos que vivir muchas muertes para, Antes para, de morir, para- claro. antes de morir, antes de morir. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Sile. Y es una bendición tenerte en Chile. Gracias en nombre de todos los que estamos aquí y por todo tu trabajo de tantos años para el despertar de este país. Realmente ha sido un trabajo muy importante, especialmente dar a conocer y fortalecer y difundir la sabiduría ancestral mapuche. Muchas gracias. A ti y a ustedes, a cada uno de los que atentamente veo algunos rostros, escuchado y participado. Muchas gracias. Gracias a todos.